Estafadores y sus trucos en la Edad Media. Así se engañaba a la gente. La Edad Media, un período que se extiende aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV, fue una época de grandes transformaciones y desafíos. En este contexto histórico, las sociedades se estructuraron en torno a un sistema feudal, donde la agricultura y la religión dominaban la vida cotidiana. Las ciudades comenzaron a crecer, pero la mayoría de la población vivía en el campo, y la vida era dura y llena de incertidumbres. Las características de este tiempo incluían una profunda religiosidad, una jerarquía social rígida y una economía basada en el trueque, lo que facilitaba la aparición de estafadores que aprovechaban la vulnerabilidad de la gente. La falta de tecnología moderna también jugó un papel crucial en la proliferación de engaños y estafas. Sin acceso a medios de comunicación instantáneos ni a métodos de verificación de información, la población medieval dependía en gran medida de la confianza y la reputación. Esto significaba que un estafador podía operar con relativa impunidad, ya que las víctimas a menudo no tenían forma de comprobar la veracidad de las afirmaciones que se les hacían. La ausencia de registros escritos y la baja alfabetización también contribuían a que las personas fueran más susceptibles a ser engañadas. La ingenuidad de la gente en la Edad Media era notable. La creencia en lo sobrenatural y en la bondad inherente de los demás era común, lo que hacía que muchos fueran fácilmente manipulables. La mentalidad de la época estaba marcada por la fe y la superstición, lo que llevó a que las personas aceptaran sin cuestionar las promesas de curas milagrosas o riquezas rápidas. Esta predisposición a creer en lo que se les decía facilitaba el trabajo de los estafadores, quienes se aprovechaban de la confianza y la esperanza de sus víctimas. Los panaderos, por ejemplo, desempeñaban un papel fundamental en la sociedad medieval, ya que el pan era un alimento básico en la dieta de la población. Sin embargo, no todos los panaderos eran honestos. Algunos recurrían a la adulteración del pan, utilizando ingredientes como tierra o yeso para aumentar el peso y, por ende, sus ganancias. Este tipo de fraude no solo perjudicaba a los consumidores, sino que también socavaba la confianza en la comunidad. Además de la adulteración, los panaderos ideaban ingeniosas trampas para robar masa. Estas trampas podían incluir mecanismos ocultos que les permitían sustraer parte de la masa destinada a los clientes, lo que les daba una ventaja económica desleal. Cuando eran atrapados, las consecuencias eran severas. Los castigos públicos, como la humillación en la picota, servían como un recordatorio para la comunidad de que el engaño no sería tolerado. Los comerciantes y taberneros también eran conocidos por sus prácticas fraudulentas. Muchos de ellos ofrecían productos falsificados, como cacerolas de metal pintadas que parecían de alta calidad, pero que en 1900 en realidad eran de materiales inferiores. Los taberneros, por su parte, mezclaban vino agrio con vino de calidad, utilizando colorantes para enmascarar el sabor. Estos engaños eran difíciles de detectar, ya que la falta de regulación y la escasa educación sobre la calidad de los productos hacían que los consumidores confiaran ciegamente en lo que se les ofrecía. La compasión era un valor central en la sociedad medieval y la caridad se consideraba un deber moral. Sin embargo, esta bondad también fue explotada por falsos mendigos que simulaban ser mercaderes robados o personas en apuros. Estos estafadores se presentaban como víctimas de la mala fortuna, logrando así obtener limosnas de aquellos que deseaban ayudar. Cuando eran descubiertos, los castigos eran severos, reflejando la indignación de la comunidad ante el abuso de la buena voluntad de la gente. Los estafadores no solo operaban en las calles, sino que también se infiltraban en la administración. Muchos impostores se hacían pasar por inspectores o funcionarios, aprovechándose de la falta de verificación de identidades. Un caso notable es el de un inspector de tabernas que recibía sobornos a cambio de cerrar los ojos ante las irregularidades. Otro ejemplo es el conde impostor, quien logró convencer a una familia noble de que era un miembro de la aristocracia, utilizando su carisma y habilidades de persuasión para engañar a aquellos que deberían haberlo reconocido. Uno de los engaños más curiosos de la época fue el del príncipe maldito,
un mono disfrazado de noble que logró engañar a muchos. La historia de la maldición asociada a este engaño se utilizó para recaudar dinero, apelando a la compasión de la gente. Sin embargo, un sabio de la época, Al-Jawbari, destapó el engaño, demostrando la importancia de la crítica y la investigación en una sociedad que a menudo aceptaba las cosas sin cuestionar. Al-Jawbari también es conocido por su obra El libro de los charlatanes, donde documentó diversas estafas y fraudes. Su relevancia en la historia radica en su intento de educar a la población sobre los peligros del engaño. En su libro se pueden encontrar ejemplos de estafas que van desde la falsificación de documentos hasta las promesas de alquimistas que afirmaban poder convertir metales en oro. La fascinación y desconfianza hacia estos engaños reflejan la complejidad de la percepción social en la Edad Media. La falsificación de documentos era otra táctica común entre los estafadores. Con la escasa regulación y la falta de tecnología para verificar la autenticidad, muchos se dedicaban a crear documentos falsos que les permitían obtener beneficios económicos. Los alquimistas, por su parte, explotaban la creencia popular en la transmutación de metales, prometiendo riquezas a cambio de inversiones en sus experimentos. Además, los falsos médicos ofrecían curas milagrosas, aprovechándose de la desesperación de aquellos que buscaban alivio para sus enfermedades. La psicología del engaño es un tema fascinante. Las motivaciones de los estafadores pueden variar, desde la necesidad económica hasta el deseo de poder o reconocimiento. Muchos se convierten en estafadores por la creencia de que pueden salirse con la suya, mientras que otros pueden haber sido víctimas de engaños en el pasado. La manipulación emocional juega un papel crucial en sus tácticas, ya que saben cómo jugar con las emociones de sus víctimas para ganar su confianza y, eventualmente, su dinero. El sistema de justicia en la Edad Media era rudimentario y a menudo dependía de la comunidad para hacer cumplir las leyes. Los castigos para los estafadores podían ser severos, desde multas hasta penas de muerte, dependiendo de la gravedad del engaño. La comunidad desempeñaba un papel importante en la justicia, participando en el castigo social y asegurándose de que los estafadores fueran llevados ante la justicia. La religión también influía en la percepción del engaño. La moralidad en la Edad Media estaba profundamente ligada a las enseñanzas de la Iglesia, que consideraba el engaño como un pecado grave. La Iglesia actuaba como una autoridad moral, y los estafadores a menudo enfrentaban no solo castigos terrenales, sino también consecuencias espirituales, como la condenación eterna. Al comparar las estafas medievales con las modernas, se pueden observar similitudes sorprendentes. Muchas tácticas de engaño han perdurado a lo largo del tiempo, adaptándose a los cambios tecnológicos y sociales. La evolución de las estafas refleja la astucia humana y la capacidad de los estafadores para encontrar nuevas formas de engañar a sus víctimas. Aprender de estas lecciones del pasado puede ser crucial para prevenir engaños en el presente. Las historias de éxito y fracaso entre los estafadores medievales son numerosas. Algunos lograron engañar a muchos y acumular riquezas, mientras que otros fueron atrapados y enfrentaron severas consecuencias. Estas historias impactaron la percepción pública sobre la confianza y el engaño, creando un ambiente de desconfianza que perduró en la sociedad. La cultura popular también ha reflejado el engaño a lo largo de la historia. En la literatura medieval, los estafadores a menudo eran retratados como personajes astutos y carismáticos, mientras que el folclore y las leyendas giraban en torno a sus hazañas. El arte medieval también capturó la esencia del engaño, representando a estafadores y sus trucos de manera que resonaban con la audiencia de la época. Los testimonios de la época son valiosos para comprender la magnitud del engaño en la Edad Media. Las crónicas documentan estafas y engaños, ofreciendo una visión de cómo la gente común experimentaba estos fraudes. Las voces de las víctimas revelan el dolor y la frustración que sentían al ser engañadas, mientras que las reflexiones de los estafadores ofrecen una perspectiva única sobre sus motivaciones y justificaciones. La educación y la prevención del engaño eran esenciales para proteger a la población. Se podían implementar programas educativos que enseñaran a las personas a reconocer señales de advertencia y a cuestionar la información que recibían.
consejos prácticos de la época, como la importancia de verificar la reputación de un vendedor, eran fundamentales para evitar caer en trampas. La comunidad también podía unirse para protegerse, creando redes de apoyo y compartiendo información sobre estafadores conocidos. El engaño en la Edad Media nos ofrece lecciones valiosas sobre la naturaleza humana y la tendencia a engañar y ser engañado. Reflexionar sobre estas experiencias puede ayudarnos a comprender mejor el mundo moderno y a ser más críticos con la información que recibimos. La relevancia de estudiar estas estafas radica en nuestra capacidad para aprender del pasado y aplicar esas lecciones en nuestra vida cotidiana. Finalmente, los invito a reflexionar sobre lo que hemos discutido hoy. ¿Cuántas estafas históricas o modernas conocen? La historia está llena de engaños y cada uno de nosotros puede desempeñar un papel en la prevención de futuros fraudes. Agradezco su tiempo y los animo a compartir este video y sus pensamientos. ¡Hasta la próxima!